Ángel Sanz es un poeta peruano que radica en España. Él acaba de publicar su más reciente poemario, Jardín Zen, bajo el sello de La Estrada. Se trata de un libro en el que podemos encontrar un tono melancólico, de nostalgia a lo largo de todos los poemas, pero también momentos de esperanza. Justamente sobre este libro interesantísimo conversé con Miguel Ángel y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes, quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrarles en San Isidro, en la avenida Camino Real, dentro del local del Centro Cultural de la Universidad Católica. Y por supuesto seguirla a través de las redes sociales. Y a nosotros también nos pueden seguir a través de las redes sociales en Instagram, buscándonos como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Miguel Ángel Sanz, aquí en Letra Capital. Hola Miguel, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu más reciente poemario, Jardín Zen, que ha sido publicada por el sello La Estrada en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, quería empezar un poco la conversación por algo que a mí siempre me da mucha curiosidad, es casi una obsesión, diría yo, que es el origen de los libros, ¿no? Es decir, de repente cómo a partir de una imagen tan poderosa que queda ahí terminando, ¿no? O una idea, de repente es el disparador de un libro como en este caso Jardín Zen. ¿Tú recuerdas esa primera, digamos, idea? En el caso de un poemario, imagino que también muchas veces puede ser eh, que van apareciendo los poemas casi, digamos, naturalmente y tú vas viendo que en realidad se pueden conectar y que podrían formar un libro, ¿no? Te lo pregunto porque, digamos, al leer el libro yo siento, tú me corregirás, eh, que es como un largo poema, digamos, como un tránsito. ¿Cómo fue? ¿Recuerdas el origen de este libro? Sí, la verdad que fue muy concreto. El libro nació del primer poema del libro. El que está justamente, el que abre el libro, es el germen del libro, tal cual. Fue así. O sea, es cierto que no recuerdo la imagen primigenia de ese primer poema, pero sí que recuerdo perfectamente cuando lo escribí y la sensación que tenía, ¿no? Este primer texto habla además muy claramente de lo que es un jardín zen, ¿no? Lo que sucede es que lo que hace este texto es utilizar un jardín zen a modo de espejo y no desde el punto de vista zen propiamente, ¿no? Sino como la falta o la carencia de tener un jardín delante, ¿no? O de ser yo mismo ese jardín, porque realmente utiliza el jardín zen como una metáfora de uno mismo, ¿no? De mí mismo en este caso. Y entonces, claro, lo que hago en ese texto es, ya que no tengo nada que me adorne, nada que me enriquezca o que me sienta bien o que me sienta estaba lleno de sensaciones negativas, ¿no? O sea, de mucha, había como una especie de decepción, ¿no? Había desasosiego en ese texto, ¿no? Y claro, frente a un jardín clásico, verde, lleno de flores, lo único que me representaba en ese momento era un jardín zen, tan sobrio, tan carente de más elementos, ¿no? Eh, y entonces yo me sentí identificado de una forma más que esencial, era casi estética, ¿no? Luego ya nace el resto del libro y cómo se va, cómo lo va llevando, y ya entra a tallar otro tipo de aspectos, ¿no? Pero ese primer poema es el que dispara todo el resto del libro, ¿no? Sí, sí que fue muy concreto, y fue a partir de una sensación, ¿no? Es cierto, el libro se fue llevando por sensaciones. Ujú. Sí, de hecho, cuando iba leyendo el libro, tenía la idea, como te comentaba, de un largo poema en el que de alguna manera hay una especie de tránsito, ¿verdad? Y claro, con muchos momentos de reflexión Mm. sobre una realidad compleja, oscura muchas veces, pero al mismo tiempo, ¿no? Con momentos de luminosidad, ¿no? También, ¿no? Cuando mencionas a los hijos, por ejemplo, ¿no? Que son como Mm. pequeños faros dentro de un campo oscuro.
Sí, efectivamente. A pesar de que la sensación probablemente más importante sean justamente llevadas del lado de la tristeza, de la melancolía, hay mucha melancolía en los textos, ¿no? Sí que hay momentos de que se dispara una voz con más energía, ¿no? Con más fuerza, con cierta vitalidad, ¿no? Que puede ser de la propia contemplación de la familia, los hijos, los niños en el parque, que aunque no son niños también son importantes, o de la naturaleza en momentos en los que se exalta la naturaleza también, ¿no? Y sí, en esos momentos el libro levanta con otra energía y ya no se queda solamente en la conmiseración o en el dolor, ¿no? Porque a veces hay, justamente se habla de un regodeo del dolor, tratar de evitar ese regodeo del dolor, ¿no? Pero que es inevitable que sea un tema que se desarrolla mucho durante el libro, ¿no? Y efectivamente hay mucha contemplación y mucha reflexión, ¿no? Mucha reflexión sobre el ser, proyectado en la naturaleza y viceversa, ¿no? Hay mucho de eso en todo el libro. Y también hay un punto que pasa mucho, que hay mucha ironía, ¿no? Hay mucha ironía en el libro desde la portada misma, porque la portada intenta ser sutilmente irónico, ¿no? Porque no es un jardín zen propiamente, es un jardín zen manipulado, es un jardín zen que es una huella digital realmente y juega con esa similitud, ¿no? Intenta ironizar sobre la incapacidad mi propia incapacidad de ser zen, de lograr en un estado zen o de siquiera acercarme a esa filosofía, ¿no? Eh, Luego es cierto que uno se contradice a sí mismo y hay momentos en que pareciera que sí fuese fiel a ella, pero realmente yo trato de plasmar mi incapacidad de serlo, ¿no? Mis pocas herramientas para lograrlo. Ser demasiado citadino, ser demasiado, estar todo el tiempo consumido por la cotidianidad, ¿no? Que es mi razón de ser al fin y al cabo, que es mi familia, que son las cosas, ¿no? Pero aquí yo lo veo como que no puedo salir de ella y me cuesta alcanzar ese estado. Para mí es pues como absolutamente inalcanzable, ¿no? También. Y dime, en el caso del proceso de escritura del libro, eh, digamos, tú comentabas al principio que todo surge a partir del primer texto del libro, ¿no? ¿Y cómo fue luego ese camino? ¿Cómo fueron apareciendo los demás textos? ¿Cómo fue el proceso de escritura en sí? Sí, suele llevarte, es como si el primer texto, cuando sientes que estás encontrando algo, ¿no? Que hay algo detrás, que estás dándole a veces necesitas varios poemas para sentir que das a un pequeño filón, digamos, ¿no? A veces desde el primero ya sientes que hay un tono que te puede marcar algo, que si te vales de el tono que te está marcando ese primer poema, puedes tener la posibilidad de expresar muchas más cosas que tienes guardadas en ese momento, ¿no? Que has acumulado durante un tiempo determinado. Eh, entonces, este texto me marcó tanto la extensión de los poemas, porque todo el libro, el promedio son unos 10 versos, ¿no? Hay poemas de 12, 13, 14, y hay poemas de 8, 9, pero el promedio son unos 10 versos. Entonces, me marcó la estructura, ¿no? Me marcó el tono y me marcó el tema, de alguna manera, ¿no? Con el tema me amplié un poco, porque en un momento sí que hay varios poemas que hablan mucho también son suertes artes poéticas, ¿no? Habla mucho sobre el propio oficio, ¿no? El quehacer del poeta, digamos. Y, y así como hay otros temas que se van ampliando un tanto, todos aún así le deben a ese primer poema, el tono a ese primer poema. Porque ese primer poema ya tiene ironía, ¿no? Ya es irónico, ya hay desasosiego ahí, ya hay contemplación, ya hay una serie de cosas y luego se va ampliando. Entonces, claro, me lo marcó tal vez más claramente que otros. Y es cierto que también puede ser un libro deudor de Diccionario Elemental, ¿no? Que fue el libro anterior a este, sin contar la antología, digamos, ¿no? Eh, en el que, claro, los textos eran aún más breves, eran brevísimos, de 2 o 3 versos cada poema. Entonces, aún yo creo que daba esa tendencia a la concentración, a la contención, a la condensación, ¿no? Acá me expandí un poco más, pero seguía siendo el desarrollo de un concepto en un poema, ¿no? El poema sirve para desarrollar casi un solo concepto.
sí, fue el primero el que me marcó el ritmo de los venideros, de alguna manera. Ahora que mencionas el libro precedente a quería preguntarte eso, ¿cómo consideras este libro dentro de tu obra, digamos, ¿no? Si uno piensa en los libros anteriores al penúltimo, ¿no? Y luego este. Sí, yo creo que ha habido, se me ha marcado un poco la parte irónica, ¿no? La ironía que alguna vez se esbozó en los primeros libros, en unos más que en otros, ¿no? En algunas secciones, por ejemplo, del primer libro que publiqué, que es La voz de la manada, hay poemas que tienen un punto, pero son, claro, son contados, pero los hay. Los del cortejo, así, eran poemas de animales que jugaban también con la ironía, ¿no? Pero luego me expandía por otros lados y me regodeaba más en el dolor. Pero luego, por ejemplo, en el paciente 164, sí que se comenzó a marcar más fuerte, ¿no? Y luego en otros libros no tanto, pero es algo que siempre como es natural en mí, como, bueno, yo creo que es natural en cualquier ser humano, pero la ironía es una característica eh, típica, yo creo que del peruano en general. Entonces, en algún momento tenía que explotar más, seguramente, ¿no? Y el diccionario elemental ya fue marcadamente en esa línea, entre otras cosas, pero esa línea fue muy importante y en este yo creo que se remata igual, ¿no? Y entonces ya es una confluencia en muchos aspectos, porque claro, en este libro se ven cosas que se ven desde el primero. Naturaleza, igual que aquí en las hojas del segundo libro, ¿no? Se ve naturaleza, se ve contemplación, se ve un punto reflexivo, y luego el desarrollo de esta ironía de la que estamos hablando, ¿no? Entonces, sigue siendo deudor de todos los anteriores, ¿no? Yo creo que nunca he sido rupturista en mi forma de escribir. Nunca me ha gustado repetirme de alguna manera, intentar hacer algo, intento que el libro que sigue no sea el libro anterior, pero tampoco son rupturas. Siempre yo creo que se nota claramente no voy a decir una evolución, pero sí un paso, ¿no? Un camino, ¿no? Y creo que siempre se representa la misma persona o sea, la misma, no voy a decir la misma voz, pero sí que se nota que estoy detrás de esos libros, ¿no? Que se podría decir que son identificables, ¿no? No dirías, o sea, hay autores en los que tú puedes coger dos libros y decir, madre mía, son casi dos estilos diferentes, ¿no? No es mi caso, efectivamente. Si soy consciente de ello, no es mi caso, ¿no? Entonces es parte de un desarrollo, llamémoslo así. Ujú. Y un poco para ir terminando, Miguel, eh, ¿tienes en proyecto ya otro libro o cómo es tu proceso, digamos, natural de escritura? Sí, ahora mismo estoy en uno que yo creo que de tanto condensarme en este, necesité escribir ahora uno en el que me podía extender un poco, ¿no? Y ya llevo bastante avanzado otro poemario. eh, no sé cuándo, tendrá para aquí para un par de años más porque yo me lo tomo con mucha paciencia. O sea, cuando escribo un libro y cuando lo termino, normalmente no lo publico antes de 2 años cuando está terminado, porque después de 2 años, cada cierta cantidad de meses los reviso y voy quitando y bueno, haciendo el famoso proceso de la corrección, ¿no? Que además disfruto mucho más que el de escribir. Eh, y me tomo por lo menos normalmente un par de años más. Eh, entonces, ahora me falta poco para terminar, pues de aquí a un par de años más estará preparado, imagino. Ya son textos más largos. Lo mido inevitablemente en extensiones, ¿no? Y estos son alrededor de 40, 50 versos cada poema, donde ya me expando un poquito más, ¿no? Y trato de volver al ritmo. A ver, el ritmo uno nunca lo deja, ¿no? Pero a veces sientes ganas de marcarlo un poco más, ¿no? Y bueno, ese es el libro que ahora se está cocinando. Ah, estupendo. Estaremos atentos entonces, Miguel. Gracias y siempre es un placer conversar contigo. Igualmente, Carlos, muchísimas gracias por esta oportunidad y saludos a toda la gente que te ve. Muchas gracias por esto.